A ver, para principios de 2026, el tablero geopolítico mundial se sacudió. ¡Fuerte! Con una tensión que se podía cortar con un cuchillo, las naciones se vieron de repente navegando aguas súper turbulentas. Se estaban trazando nuevas líneas en el mapa y eso obligó a tomar decisiones muy, pero muy complejas. Vamos a meternos de lleno en cómo se formaron estas nuevas alianzas y qué significó todo eso para el resto del mundo. Y esta es, digamos, la pregunta del millón que enfrentaron muchísimos países. Cuando las superpotencias empiezan a exigir lealtad, bueno, mantenerse neutral se vuelve un camino casi imposible de recorrer. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver ese mundo dividido. Luego, las dos grandes alianzas que surgieron. Después, nos vamos a enfocar en cómo dos naciones del Caribe manejaron toda esta presión. Y para cerrar, nos haremos una pregunta clave. ¿Estas alianzas eran por principios o más bien por conveniencia? El ambiente a principios de 2026 estaba cargadísimo. Con la amenaza de una guerra entre Estados Unidos e Irán flotando en el aire, la política exterior de la administración Trump se puso mucho más firme, casi exigiendo a sus aliados que tomaran partido. Eso de ser neutral ya no era una opción. Y este fue el chispazo que encendió todo. Imaginen, amenazas como cortar el comercio con España si no cooperaba en un posible conflicto con Irán. Eso mandó ondas de choque por todo el planeta. Las naciones ya no podían quedarse mirando desde la tribuna. Pero claro, como era de esperarse, surgió un bloque de oposición, y a la cabeza de este movimiento se puso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien sin pelos en la lengua desafió la postura de Estados Unidos y convocó a líderes con ideas parecidas a una cumbre en Barcelona. Ojo con estas palabras porque son fuertísimas. Con esta declaración, Sánchez no solo estaba rechazando la presión de Estados Unidos, sino que estaba enmarcando su posición como una defensa de los valores globales frente a lo que él veía como una intimidación. Fue, en toda regla, una declaración de independencia diplomática. Y no estaba solo. La cumbre de Barcelona atrajo a figuras de peso de América Latina y otras partes del mundo. Tener ahí a líderes de economías tan importantes como México y Brasil demostraba que esto no era un simple gesto simbólico. No. Era la formación de un frente político bastante considerable. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados, obviamente. Organizó su propia cumbre, consolidando una alianza enfocada netamente en la seguridad en las Américas, y la bautizaron Escudo de las Américas. Entonces, aquí lo crucial es esto. Teníamos dos visiones del mundo, dos bloques compitiendo por influencia. Por un lado Barcelona, con un discurso de diplomacia, política progresista. Por el otro, la alianza del Escudo, con una agenda mucho más pragmática, seguridad y cooperación militar. Y lo más notable es que los países que fueron a una cumbre no fueron a la otra. La línea estaba trazada. Pero, a ver, ¿qué pasaba con las naciones más pequeñas? ¿Cómo manejaban esta nueva división? Nuestro primer caso de estudio, la República Dominicana, se encontró en una posición delicadísima, siendo cortejada y presionada por los dos bandos al mismo tiempo. Esto es un acto de malabarismo diplomático en su máxima expresión. Miren la secuencia. En marzo, el presidente Abinader se alinea con Estados Unidos en la Cumbre de Seguridad. Un mes después, apenas un mes, envía a su ministro de Justicia a la cumbre rival en Barcelona. Un intento clarísimo de jugar en ambos equipos, de mantener un pie en cada campo, pero claro, eso no pasó desapercibido. Y la reacción de Washington fue inmediata y muy pública. La embajadora estadounidense Lía Campos no se anduvo con rodeos diplomáticos. Publicó este mensaje directamente en sus redes sociales. Una crítica frontal al tema central de la Cumbre de Barcelona y, por lo tanto, a la participación dominicana. Y por si quedaba alguna duda, poco después, publicó esta cita bíblica del libro del Apocalipsis. Un mensaje potente y bastante ominoso. La indirecta era más bien una directa. En esta nueva era de la política global, la tibieza, la neutralidad, no iban a ser toleradas. Había que elegir un bando.
Ahora vámonos a otro caso fascinante, Trinidad y Tobago. Aquí vamos a ver cómo estas alineaciones internacionales no solo fueron un tema de diplomacia, sino que se convirtieron en un arma arrojadiza en la política interna del país. Este número, 373. ¿Qué significa? Es la cantidad de personas que fueron detenidas bajo el estado de emergencia que se declaró en Trinidad y Tobago en marzo de 2026. Este contexto, una crisis de seguridad interna, fue el caldo de cultivo perfecto para un debate político feroz. Resulta que durante el debate parlamentario sobre este estado de emergencia, la conversación se desvió rapidísimo hacia las alianzas internacionales del país. O sea, la política exterior se volvió el principal punto de ataque entre el gobierno y la oposición. Y aquí se ve la fractura perfectamente. El gobierno defendía su asistencia a la cumbre de Estados Unidos como un paso clave para combatir el crimen. Pero la oposición, en un giro bastante curioso, los acusó de tener un problema con los estadounidenses. Esto demuestra cómo la presión de afuera puede encender y distorsionar por completo el debate político local. Pero bueno, volvamos al bloque progresista. ¿Qué tanta sustancia había detrás de toda esa retórica? ¿Sus motivos eran puramente ideológicos? Pues un análisis un poco más crítico sugiere que la historia es más compleja. Esta cita, la verdad es que captura la esencia de la crítica. Lo que se argumenta es que esta oposición a las políticas de Trump podía ser muy selectiva, que el no a la guerra que se proclamaba en Barcelona no era necesariamente un rechazo a todas las guerras, sino más bien a las que no servían a los intereses de otras potencias. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El análisis señala que varios de los participantes de la cumbre, como el propio gobierno español, habían apoyado otras intervenciones militares como la de Ucrania y seguían con importantes acuerdos de venta de armas. Esto, claro, nos hace preguntarnos si su postura era una defensa de principios o una jugada geopolítica. Y con esto, volvemos al dilema central con el que empezamos. En un mundo que se está realineando a una velocidad de vértigo, la presión por elegir un bando es inmensa. Como hemos visto, lo que está en juego no es solo la política exterior, es la estabilidad interna y hasta la soberanía de las naciones. La gran pregunta que queda en el aire es, en esta nueva era, ¿sigue siendo la neutralidad